¿Sabes? Todos los que estábamos allí nos congelamos por unos segundos cuando Shohei hizo aquello. Mookie Betts lo dijo en un podcast. Y yo, que he visto de todo, te juro por Big Papi que al escuchar eso sentí un escalofrío que me erizó hasta el último pelo del cuerpo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que un vestuario lleno de estrellas de millones de dólares, donde cada uno tiene un ego del tamaño de un rascacielos, se unifique de repente, convirtiéndose en hermanos de verdad? La gente especula sobre el talento, las tácticas, el trabajo en equipo, pero se equivocan. Todo eso es incorrecto. El secreto monumental, en realidad, estaba condensado en una acción fugaz e insignificante de Shohei Ohtani aquella mañana en el campo de entrenamiento. Nuestro hermano japonés posee la magia de hacer un gesto tan pequeño, pero tan magistral, que logra que incluso los tipos más distantes y reservados abran su corazón. Lo juro por mi honor, esta es una historia verdadera. Cedar. Esta cualidad de Shohei no es accidental. Está grabada en su alma desde que era un muchacho callado en Japón. Fue entrenado para entender que, para ganar, no solo debes mirar la pelota o la pizarra. Lo más importante es penetrar en el corazón de los compañeros que luchan a tu lado, en el mismo campo. Vi esta escena repetirse innumerables veces cuando Shohei estaba con los Angels, y nunca falló. Él elige un lugar tranquilo, apartado de la atención, y se para allí, inmóvil como una estatua de madera tallada. Luego, observa. Observa con sus ojos, sin emitir sonido. ¿Quién es el novato temblando en su debut? ¿Quién es el compañero frustrado por un swing fallido, a punto de lanzar el bate? Shohei nunca se acerca a nadie cuando está en el clímax de la emoción o en el centro de un tumulto. Él comprende que en ese instante las palabras no tienen peso. En cambio, aguarda pacientemente el momento de mayor vulnerabilidad. Ese instante fugaz en que, aún en un estadio abarrotado, uno se siente completamente solo. Solo entonces aparece como un salvador. Por eso, no puedo más que rendirme ante la delicadeza de este hombre. Aquel día en el Dodger Stadium fue igual. Mientras los jugadores se apresuraban en el calentamiento, con el eco de los tacos y los gritos, Shohei ya había terminado toda su rutina personal. Estaba allí mucho antes de que nadie se diera cuenta. Una estrella normal habría recogido sus cosas y se habría marchado, o se habría parado en el centro de la sala de pesas para recibir atención. Pero él no. Shohei eligió el rincón más profundo, cerca de la valla, donde apenas llegaba la luz de la mañana. Se recostó allí, con una expresión de quien no piensa en nada, dejando que el viento matinal lo acariciara. A primera vista, parecía tener la mente vacía. Pero te lo aseguro, sus ojos eran como los de un halcón que acecha a su presa, sin perder ni el más mínimo movimiento en ese espacio. En este deporte, lleno de individuos que necesitan reafirmarse, todo el mundo quiere gritarle al mundo quiénes son, cuánto ganan y cuánto poder tienen. Shohei Ohtani elige el camino totalmente opuesto. Él retrocede deliberadamente, se coloca en la sombra, para poder percibir el latido de todo el equipo de la manera más pura. Desde ese rincón, observaba con calma a Kyle Tucker, quien vestía por primera vez el tradicional uniforme azul de los Dodgers, y no podía ocultar su confusión y nerviosismo. Y al mismo tiempo, no perdía de vista la tensa atmósfera de Edwin Díaz en el montículo, exudando una intensidad brutal. A menos que se prestara mucha atención o se le buscase intencionalmente, nadie se daría cuenta de que Shohei estaba allí. Estaba tan naturalmente integrado en la neblina matinal. Nunca buscó destacar, ni ejerció la menor presión sobre nadie a su alrededor. Era como un hermano mayor, vigilando en silencio a sus hermanos menores absortos en el juego. Cedar me lo contó más tarde con asombro.
Hubo momentos en que olvidaba por completo que Shohei estaba en las instalaciones, de lo callado y discreto que era. Pero ¿sabes por qué Shohei se quedó allí parado durante más de 10 minutos? Para leer el más mínimo temblor en el movimiento de Tucker o la forma en que apretaba los labios por la tensión. Shohei sabe mejor que nadie cómo se siente un recién llegado. La poderosa urgencia de demostrar su valía y el terror de fallar y ser marginado. Esa sensación de dos fuerzas atacando el pecho al mismo tiempo. Este hábito de la observación es la forma más elevada de respeto absoluto que Shohei le profesa a sus compañeros. No quiere perderse ninguna señal silenciosa de auxilio, por pequeña que sea, que emane de sus compañeros en medio de la confusión. Para él, esto no es espiar o buscar fallos. Es la única manera de aprender a amar y proteger a este grupo con la debida y precisa delicadeza. Durante esos 10 minutos, Shohei permaneció sin mover un solo dedo. Observó la fuerza con la que Tucker agarraba el bate. Observó el pesado respiro que exhalaba Díaz después de lanzar una bola rápida y atronadora. Era como un pescador paciente, esperando la mínima abertura. Este nivel de paciencia es extremadamente raro. Creo que solo lo tienen aquellos que han vivido la vida de verdad, que conocen el dolor y la dureza de este trabajo, y que, sobre todo, aman a sus compañeros de corazón. Y justo cuando sintió que el momento había llegado, cuando la capa de hielo entre Tucker y Díaz estaba al límite, a punto de romperse, Shohei Ohtani finalmente se movió. Era temprano. Aún quedaba rocío en la hierba. En la sala de entrenamiento resonaba el suave zumbido de las máquinas de correr y el sonido seco de las pesas. Edwin Díaz estaba en el montículo, ya con el sudor en la frente, concentrado con una intensidad feroz. Sus ojos miraban a través del espacio, como si atravesaran un muro de estrellas. Díaz lanzaba una fastball que rasgaba el viento. La pelota silbaba y se estrellaba contra el guante con un seco ¡pash! La presión que irradiaba Díaz era enorme. Los jugadores más jóvenes cercanos se movían de puntillas, cuidando de no hacer ruido. Nadie quería molestar a la bestia que estaba en racha. En el lado opuesto, Kyle Tucker estaba inquieto junto a su bolsa. Se ponía y se quitaba el guante, ajustándolo una y otra vez. De vez en cuando miraba hacia Díaz, pero desviaba la mirada nerviosamente si sentía que le devolvían la atención. Tucker estaba en lo que nosotros, la gente de béisbol, llamamos abrumado. Él sabía que era un buen jugador, pero al entrar en este grupo, lleno de ganadores del anillo de campeonato y MVPs, su propia existencia de repente se sentía diminuta. El pensamiento de Tucker en ese momento debió haber sido: ¿qué hago? ¿Debería hablarles o debería concentrarme en mi práctica en silencio? Mookie Betts, recostado contra un pilar, bebiendo agua, observaba esta pantomima silenciosa con una media sonrisa. Mookie sabía que, si se dejaba así, la mañana terminaría en una incómoda tensión. Fue entonces, Shohei Ohtani salió de la sombra de la valla. No se dirigió directamente a Díaz. Primero caminó lentamente hacia Tucker. Su andar era notablemente pausado, las manos en los bolsillos, un aire de extrema relajación, como si estuviera paseando por un parque. Y Shohei se detuvo junto a Tucker justo cuando éste estaba a punto de tomar su bate e irse a otro lado. No hubo apretón de manos formal, ni miradas fijas. Simplemente inclinó ligeramente la cabeza y ofreció esa sonrisa muy serena, tan común en los japoneses, para aliviar la tensión de su interlocutor. Y con voz cálida pero suave dijo: «Bienvenido. Llámame si necesitas algo». Esa sola frase fue como un chorro de agua fría sobre la cabeza de Tucker, que estaba hirviendo de ansiedad. Tucker se detuvo un instante,
La tensión de sus hombros desapareció y por fin pudo devolver una sonrisa natural. Pero lo verdaderamente brillante vino después. Shohei le hizo un gesto ligero a Tucker con la cabeza y le dijo, «¿Por qué no vienes por aquí un momento?» Y con Tucker a remolque, caminó directamente hacia el montículo de Díaz. Díaz acababa de lanzar un rayo. Estaba recuperando el aliento, con la expresión de intensa concentración aún grabada en su rostro. La atmósfera en la sala de entrenamiento se tensó de golpe. Los ojos de todos los presentes se centraron en el trío. Shohei se paró entre los dos gigantes. Miró de reojo a Díaz, luego cambió su mirada a Tucker, y con un gesto increíblemente natural, se rascó la cabeza. Entrecerró los ojos, como si estuviera mirando a un lanzador novato en un juego de barrio, y con un tono trivial, dijo, «Lanza bastante bien, ¿verdad?» Imagina la cara de Díaz en ese momento. Estaba lanzando bolas como relámpagos, y un compañero cercano le decía que lanzaba bastante bien. Díaz se congeló por un segundo, mirando a Shohei como si le estuviera tomando el pelo. Pero justo después, al ver el guiño travieso de Shohei, Díaz soltó una carcajada ruidosa. Tucker, a su lado, también se echó a reír. Así, la gruesa capa de hielo entre el superastro lanzador y el superastro bateador se derritió en un instante por el chiste más trivial de su hermano japonés. Shohei fue muy inteligente. Sabía que Díaz no era un tipo mezquino. Y entendía que Tucker, en ese momento, solo necesitaba un pequeño empujón para abrir la boca. Después de ese comentario casual de Shohei, la sala de entrenamiento, antes silenciosa como un cementerio, estalló en risas. El hielo se había roto, y a partir de ahí, la verdadera competencia comenzó. Hay que imaginar la expresión de Edwin Díaz. Se reía tanto que casi se le cae la pelota de la mano. Díaz se secó el sudor de la frente, miró directamente a Kyle Tucker y con un movimiento de mandíbula provocador como un pistolero antes de un duelo, espetó. ¿Oíste lo que dijo Shohei, el jefe? Mi bola es bastante buena, ¿eh? ¿Qué te parece si pruebas lo caliente que está ese bastante bien en la jaula, novato? Tucker era una persona completamente diferente a la de hace un momento. Toda la timidez y la reserva habían desaparecido. Mostraba una sonrisa llena de confianza, digna de un slugger de primera clase en su propio territorio. Tucker no dijo nada. Simplemente ajustó su guante, tomó su bate de madera y golpeó suavemente el suelo para marcar el ritmo. Luego, con paso firme y digno, entró en la jaula de bateo. Mookie Betts me contó después que en ese momento una corriente eléctrica recorrió toda la sala. Los compañeros que estaban haciendo pesas o corriendo se detuvieron, y todos se congregaron alrededor de la jaula para presenciar este duelo repentino. El aire estaba pesado, lleno de emoción. Díaz se puso en posición. Este hombre no se anda con medias tintas. La bola fue su marca personal, un slider afilado. La pelota se acercó silbando como una serpiente. Tucker conectó el swing con todas sus fuerzas, pero la bola se desvió ligeramente y solo se escuchó un agudo «viu» del aire cortado. Shedar se detuvo un instante, rotó el hombro y sonrió, sacudiendo levemente la cabeza. No era la sonrisa de un perdedor. Era la sonrisa de un cazador que encuentra una presa formidable. Los ojos de Tucker brillaban claramente. Díaz no se quedó atrás. Soltó una carcajada estruendosa que resonó en toda la sala de entrenamiento, gritando, «¡Bienvenido a los Dodgers, hermano! ¿Dónde está la bola? ¿La encontraste?» Acto seguido, Díaz no dudó ni un segundo y lanzó una fastball con toda su potencia. La bola venía directa como una bala, pero esta vez Tucker había encontrado su ritmo perfectamente. Se escuchó un seco y agudo
¡Cachín! El batazo salió disparado, impactando violentamente contra la red de protección con un estruendo. Fue un sonido parecido a un petardo estallando. El impacto fue tal que varios jugadores cercanos se echaron hacia atrás instintivamente. Díaz detuvo su lanzamiento, puso las manos en las caderas y miró a Tucker con respeto genuino. Y le dijo, «Está bien, entendido. No eres ningún blandengue, Tucker». Shedar bajó el bate y exhaló profundamente. Su expresión era serena, y asintiendo ligeramente replicó, «Siento lo mismo. Esa fastball es una locura total». No hubo largas presentaciones, ni formalidades sociales. Con eso fue suficiente. Los dos superastros, que apenas se conocían, forjaron un respeto absoluto de hombre a hombre. Naturalmente se acercaron, caminaron fuera del montículo, charlando sobre cómo usar la muñeca o cómo ver la bola. Parecían amigos de toda la vida. Las risas resonaban, ahogando el ruido monótono de las máquinas en la sala de entrenamiento. ¿Y dónde estaba Shohei en ese momento? Según Mookie, cuando se dio la vuelta, el espacio junto a la valla ya estaba vacío. Shohei se había esfumado. No se quedó allí para recibir elogios, no esperó un agradecimiento. Una vez que comprobó que sus dos compañeros de equipo habían conectado, Shohei recogió su equipo en silencio. Se echó la bolsa al hombro y se fue. Shohei fue como una ráfaga de viento fresco. Cambió temporalmente el ambiente de la habitación, y en el momento en que todo empezó a funcionar bien, desapareció como si nada. Freddie Freeman, quien había estado observando la escena de cerca, sacudió la cabeza con una sonrisa amarga y dijo, «Es Shohei otra vez. Siempre hace lo más importante de esta manera, en silencio». Es como un guardián invisible. Freddie Freeman, quien está más familiarizado con la atmósfera del Dodger Stadium que nadie, estuvo allí de principio a fin, y solo se reía para sí, sacudiendo la cabeza. Freddie le dijo a Mookie que en realidad no estaba particularmente sorprendido por lo que sucedió esa mañana. Sin embargo, cada vez que ve a Shohei actuar así, se siente profundamente conmovido. Freddie pronunció estas palabras que me calaron hondo. Shohei nunca quiere estar en el centro del marco. Prefiere estar en la orilla. Pero la persona que hace lo más importante para que ese marco sea perfecto, siempre es Shohei. ¿Entiendes? En un equipo lleno de estrellas de millones de dólares, lo más difícil no es el entrenamiento o la táctica. Lo verdaderamente difícil es ese primer momento en que extraños comparten el mismo espacio. Si tienes 10 jugadores excelentes, pero la sala de entrenamiento está dividida y cada uno es una isla aislada, créeme, ese equipo nunca alcanzará la gloria. Shohei lo entendía mejor que nadie. Él no consideró que la acción que tomó esa mañana fuera una caridad. Fue una responsabilidad. Shohei no dijo, «Este es Edwin Díaz, el closer estrella», ni «Este es Kyle Tucker, el primer bateador». Él sabía que el respeto entre hombres no nace de los títulos escritos en un papel. Shedar, solo cuando sienten la esencia del otro a través de cada lanzamiento. Freddie Freeman bromeo dició, «Si yo me hubiera unido equipo después de Shohei, estoy seguro de que me habría preparado un debut apropiado como ese». Después de decirlo, reflexionó un momento y continuó. Es una broma, claro, pero esos momentos son el verdadero cimiento. Nuestra fuerza no está en el contrato. Antes de la presión de ganar o perder, todo comienza con la integridad. Está en la acumulación de esos pequeños eventos. El relato de Mookie Betts concluyó con esta declaración que no puedo olvidar. Los Dodgers no son fuertes porque tienen muchas estrellas. Son fuertes
porque tienen a alguien como Shohei. Tienen a alguien que calma silenciosamente el ambiente de todo el equipo desde bambalinas. Cheddar no necesita gritar sobre la cultura del equipo en los periódicos. Su presencia, recostado contra la valla observando a sus compañeros, ya es una cultura en sí misma. Así que, gente de Japón, deben sentirse orgullosos de este hermano. Shohei no solo trajo jonrones demenciales a América, también trajo delicadeza, compasión y un espíritu de equipo sumamente noble. Cheddar, para liderar un equipo no necesariamente tienes que ser el que más grita, basta con ser el que entiende más profundamente. Este es el proceso por el cual se forjan los campeones. Nace de una mañana de práctica común y corriente. Cheddar, un verdadero hermano, un líder silencioso. Ese es Shohei Ohtani. Dejemos aquí la historia de Shohei por hoy. Sin embargo, el eco de este respeto que permanece en el fondo de nuestros corazones aún no se desvanece. ¿Lo entiendes? El béisbol y la vida son iguales. A veces, la acción más pequeña y silenciosa es la que lo cambia todo.